7 de la mañana, 18 minutos, ya estamos de regreso y estamos pues platicando sobre estos y más temas. En el caso de la libertad de expresión y el ejercicio periodístico, sobre los retos que se mantienen en este ejercicio pues electoral que se está dando actualmente, y en el caso también de ya los llamados que hacen la Organización de las Naciones Unidas para que se mantengan o que se ejecuten medidas de protección a periodistas. Pero sobre esto nos va a hablar un poco más Fernando Mora. Muy buenos días. María, buen día, un saludo a la audiencia. Pues efectivamente, María, como ustedes recordarán, en noviembre del año pasado, David Cain, relator de Libertad de Expresión de las Naciones Unidas, visitó nuestro país acompañado del relator de Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ellos visitaron los estados de Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, la Ciudad de México, y en fin, tuvieron reuniones con diversas organizaciones del gremio periodístico, escucharon muchas opiniones sobre la situación que vive el país. Sus recomendaciones recayeron mucho en lo mismo que ellos desde el 2011 habían señalado como necesidad urgente de canalizar recursos del gobierno federal para dar protección a periodistas. Y efectivamente, el fin de semana, David Cain adelanta parte de lo que será su informe que presentarán en las próximas semanas y destaca que es imperativo que el gobierno mexicano destine presupuesto para garantizar la protección a periodistas y medios de comunicación rumbo al proceso electoral que viviremos el próximo mes de julio, que tendrá, pues como eje central el privar la libertad de expresión, el tratar de controlar la política editorial de los medios de comunicación. Y al respecto dice, el gobierno mexicano deberá comprometerse a garantizar la seguridad y brindar protección a periodistas y medios de comunicación para que puedan ejercer su profesión en libertad e informar a la sociedad sobre el debate político. Los periodistas juegan un papel fundamental para garantizar las elecciones libres y justas, señala el relator. El gobierno debería emplear los recursos que gaste en publicidad y difusión para proteger a periodistas y medios de comunicación. La cantidad de dinero que gasta el gobierno en publicidad es enorme y solo beneficia a un número reducido de medios de comunicación. De cara al proceso electoral, el escenario político podría cambiar radicalmente en caso de garantizarse un ejercicio periodístico objetivo, oportuno, veraz, que garantice la prensa libre. Al referirse al espionaje de periodistas y líderes de opinión mediante el uso de Pegasus, el relator de Libertad de Expresión señaló que la autoridad no está llegando al fondo del asunto. Y este es un tema real, María. Lamentablemente pasan las semanas, pasan los meses y se nos va olvidando, lo he dicho mucho en este espacio, los mexicanos no tenemos memoria y de repente se nos van olvidando temas y temas que son álgidos. No podemos olvidar que el año pasado hubo 16 periodistas muertos, que están señaladas instancias del propio Estado mexicano en el mayor de los casos como responsables de la ejecución de periodistas. No podemos olvidar que se señaló la intervención de llamadas telefónicas con líderes de opinión y con defensores de derechos humanos. Y esos temas, a 6 meses de distancia, parecen olvidados, parece como si no existieran, y poco a poco pues esto va generando desconfianza y va generando un temor en el periodista para poder ejercer la profesión. Es indispensable que en zonas de alto riesgo como Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, las autoridades federales desplieguen personal especializado y con los recursos necesarios para garantizar la protección a periodistas y medios de comunicación. En este espacio hemos hablado mucho de que ante el proceso electoral es relevante el prever la protección a periodistas. Tan solo en el arranque de las precampañas, en la Ciudad de México hubo 3 ataques directos a periodistas, militantes de partidos políticos que hirieron a periodistas, que los golpearon, que los despojaron de sus equipos. Entonces, pues ante ese clima es muy relevante el que toda la sociedad apoye al gremio periodístico, apoye a los periodistas para poder garantizar la protección y para poder garantizar una cobertura objetiva y veraz del proceso electoral, que los actores políticos puedan realmente exponer sus plataformas electorales en los medios de comunicación y que la sociedad tenga elementos para tomar decisiones, que eso va a ser un pilar importantísimo
en la democracia y en el proceso electoral que viviremos el 1 de julio. Ahora, y hablando de temas delicados y escabrosos del manejo de la información, yo te tengo que preguntar, Fernando Mora, ¿qué opinas de todo este caso y de estos señalamientos que se han hecho desde los medios de comunicación y ahora desde la Procuraduría General de la República en contra de los señalamientos por presunto enriquecimiento ilícito del candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya? Gracias, Erika, buen día. Pues mira, independientemente, realmente estamos viviendo un discurso del miedo. Todos los candidatos han usado elementos para atacarse unos a otros. Lamentablemente los medios de comunicación hemos sido usados como una herramienta de los actores políticos para atacarse unos a otros. En los procesos electorales de Europa, hace una década, hace 15 años, el discurso del miedo era un factor de represión, era un factor que buscaba reprimir a la ciudadanía en el voto. Lamentablemente, en otro aspecto, porque en aquel momento se usó para el racismo, se usó para otro tipo de situaciones, pero lamentablemente con las acusaciones que se han lanzado unos y otros, estamos cayendo en un discurso del miedo, del odio, estamos fomentando el odio, estamos dividiendo a la sociedad mediante acusaciones y señalamientos unos de otros. Lo mismo señalan a Ricardo Anaya por operaciones de lavado de dinero, que al grupo de Andrés Manuel López Obrador como inelegibles, la senadora Olga Sánchez Cordero, Napoleón Gómez Urrutia, que efectivamente ahí hay un incumplimiento de la ley, o Alfonso Romo como también en un proceso de lavado de dinero, o señalan del lado del PRI a Rosario Robles con operaciones trianguladas desde Sedato y desde Sedesol. En fin, lamentablemente estamos en medio de una tormenta donde todos se atacan unos a otros y no vemos una posición donde la sociedad pueda definir y pueda tomar una determinación correcta de quién sí o quién no y en qué asuntos sí y en qué asuntos no. Es muy lamentable que al limitar el ejercicio periodístico nos limitan el que podamos tener claridad de todos estos temas y si realmente existe una acusación contra Anaya o si realmente Robles lavó dinero y desvió dinero hacia campañas políticas del PRI o si realmente Alfonso Romo usó recursos, se enriqueció con ventas de empresas y esos son parte de los recursos que ahora apoyan a Andrés Manuel López Obrador. En fin, estamos en un escenario donde los actores políticos han manejado la agenda y limitan a los medios de comunicación y lamentablemente eso perjudica la libertad de expresión porque la gente no tiene elementos claros para tomar una decisión en el proceso electoral. Que me parece que este es el punto más importante, efectivamente eso, que los medios de comunicación sirvamos para aportar información que sea de utilidad a los ciudadanos para hacer la valoración de quién es el aspirante, el candidato que más representa lo que los ciudadanos quieren que llegue al poder. Te agradezco y te aprecio mucho, como siempre, la oportunidad de conversar, Fer. Erika, María, muchas gracias, un saludo a la audiencia y ojalá las cosas cambien, ojalá podamos tener una visión más clara del proceso electoral y elementos necesarios para que la gente pueda tomar una decisión el próximo 1 de julio. Claro que sí. Muchas gracias, Fernando Mora, presidente de la Fundación Fernando Mora, y hasta la próxima semana. Muy buenos días. Gracias, buen día. Nosotros vamos a hacer una pausa y enseguida estamos de regreso con más. Lo invito a que se ponga en contacto con nosotros para que nos llame. Ahí le contesta el gallito siempre atento, 816-2866. Enseguida volvemos.